Hola, gracias por consultar de nueva cuenta este canal. En esta ocasión se resolverá un circuito mixto de resistencias. El ejercicio trata de lo siguiente. Dice, del circuito de conexión mixta de resistencias, determinar, inciso A, la resistencia equivalente del circuito. Inciso B, la intensidad de corriente total que circula en el circuito. Como se mencionó en el texto del ejercicio, en el inciso A nos está pidiendo la resistencia equivalente o total del circuito que se está mostrando en pantalla. En el inciso B pide la corriente total que circula por el circuito. Antes de continuar, te comparto la bibliografía de donde fue tomado este problema. Lo que se recomienda hacer para resolver este tipo de circuitos es agarrar por partes bloques de resistencias que tengas identificados para sacar equivalentes y tratando de dejar un solo circuito, ya sea en serie o en paralelo, al final para sacar la resistencia total. Como puedes observar, esta parte donde está la resistencia 3 y 4 están conectadas en paralelo. Por tanto se puede determinar la equivalente de la 3 y la 4 utilizando la expresión en la ecuación para determinar la resistencia equivalente en paralelo. La fórmula general para determinarla es esta que tienes aquí. La vamos a adaptar única y exclusivamente para dos resistencias, que en este caso es la resistencia 3 y la resistencia 4, como lo tienes en este momento en pantalla. Y quedaría que 1 sobre la resistencia 3 y 4 es igual a 1 sobre la resistencia 3 más la inversa o 1 sobre la resistencia 4. Al hacer la sustitución de valores, se tiene que 1 sobre la resistencia equivalente 3 y 4 es igual a 1 sobre 45 más 1 sobre 70. Al realizar la operación que tienes en el segundo miembro de la ecuación, es decir, esta parte que tienes aquí, esta parte, queda el siguiente resultado. Te queda que 1 sobre la resistencia 3 y 4, que es esta, es igual a 0.03651. Pero aquí aún no se termina el cálculo. Se tiene que despejar en este caso la resistencia equivalente 3 y 4. Al despejar te quedará que la resistencia 3 y 4 es igual a 1 sobre 0.03651. Y ahora sí, a esta parte hay que realizar el cálculo o sacarlo con la función inversa de tu calculadora, arrojando el siguiente resultado. La resistencia equivalente de 3 y 4, que es la que tienes señalada en pantalla de color amarillo, es igual a 27.4 ohms. Una vez que se determinó la resistencia equivalente de 3 y 4, se recomienda que vuelvas a dibujar el circuito para ver cómo queda con los nuevos cálculos. Se tiene aquí la resistencia 1, que es la de 60 ohmios, la 2, que equivale a esta que está aquí, que son 30 ohmios, y la nueva resistencia equivalente que acabas de determinar, que es la 3,4 y es igual a 27.4. Como puedes observar, ahora nos queda un circuito ya muy sencillo que está en serie. Y para calcular la resistencia equivalente de este circuito que está en serie, únicamente tienes que realizar una suma de las resistencias involucradas. Y de esta manera tendrás el resultado del inciso A, que es decir, la resistencia equivalente del circuito. Al realizarlo,
quedaría la expresión que la resistencia equivalente es igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la equivalente de 3 y 4, y al realizar la sustitución sustituyes la 1 por 60, la 2 por 30 ohmios y la 3, 4 por lo que acabas de terminar, que son 27.4, quedando que la resistencia equivalente es igual a 117.4 ohmios. Y aquí tienes calculado o determinado la primera de las incógnitas, que es la resistencia equivalente. Lo que ahora se tiene que determinar es la corriente que circula por el circuito. Para determinar la corriente total, como puedes observar, la resistencia equivalente es igual a 117.4 ohmios y la corriente que circula en el circuito, que es esta que está aquí, se puede calcular o determinar utilizando la resistencia equivalente y la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que la corriente es igual a la diferencia de potencial entre la resistencia. ¿Cuál diferencia de potencial? ¿Cuál resistencia? La equivalente que se acaba de determinar, que es esta que tienes aquí, que son 117.4 ohmios. Al realizar la sustitución, quedaría que la diferencia de potencial, que son 15 voltios, entre la resistencia equivalente, esta resistencia equivalente, que son 117.4 ohmios. Y solamente haces la división y obtendrás, o se obtiene, que la corriente que circula por el circuito es igual a 0.1278 y la unidad de medida es amperios o amperes. Y aquí está el resultado de este ejercicio. Bien, espero te sea de utilidad, como siempre, este material. Muchas gracias y hasta la próxima.